Hola, buenos días. Hablemos de museos. Hoy hablemos de museos. Hoy os traigo una pequeña joya que tenía en mi lista de cosas pendientes desde hacía muchos años, que era visitar el Museo de Historia de la Computación de Cáceres. Se trata de un museo inaugurado en 2017 en un pequeño local en la céntrica plaza de San Juan, en Cáceres, en Extremadura, al oeste de España. Siempre tuve en mi lista de visitas pendientes, de viajes pendientes o de excusas para viajes, pero lamentablemente se me interpusieron otras cosas. Vino la pandemia y en plena pandemia el museo se vio obligado a cerrar en septiembre de 2020. En aquella fecha, su creador y gerente, Carlos Izquierdo, se despidió, apuntando a la falta de espacio como razón para no continuar. Según sus propias palabras, ahí resultaba imposible hacer una visita guiada, los ordenadores estaban por el suelo y no le parecía una forma digna de exponer los materiales que él tenía, que como veremos son auténticas joyas, son rarezas, son verdaderamente, hace justicia al nombre del museo, el de Historia de la Computación. Es una verdadera historia de la computación lo que Carlos Izquierdo ha reunido allí. Por aquel entonces comentó que lo trasladaba a Majadas del Tieta, que resulta que pues me lo acercó a mi comarca. Yo vivo al norte de Cáceres, pues lo trasladó de Cáceres, de 2 horas y media donde yo vivo, pues me lo trajo a media hora. Así que dije, oye, qué maravilla, pero pues lo tenía que abrir. Entonces comienza toda una aventura que está documentada en su página web del museo y en su canal de YouTube, al que os recomiendo de verdad que os apuntéis. Allí encuentran él y su familia una nave de 1.400 metros que antes fue una antigua fábrica de muebles, y ahí lleva a cabo su sueño. Y menudo sueño que tenía Carlos en mente. O sea, un gran museo de la computación, un museo impresionante. El objetivo que él tenía, que nace de su amor, porque es que es una pasión lo que él tiene. Cuando os contaré que pues se hace una visita guiada maravillosa y cuenta todo lo que tiene y tal. La idea que tenía con su museo era divulgar la historia de la computación, documentar, recopilar, referenciar, restaurar, porque la mayoría de lo que tiene lo tiene en funcionamiento, y exponer hardware y software de todo tipo, desde cosas analógicas, incluso algunas del siglo XIX, hasta todo lo digital, para que los visitantes conozcan el origen de la revolución de la información. El edificio es enorme, dispone de una sala amplísima de exposición de computadoras, de una biblioteca, de una zona de recepción y de una zona donde restaurar los ordenadores. Y los ordenadores, pues es que ni lo pregunté, porque a mí esto de las cifras no es un asunto, ¿no?, que me parezca particularmente relevante, pero puede tener fácilmente unos 1.000 ordenadores y más de 100 consolas, videoconsolas y todo tipo de dispositivos, algunos rarísimos, todos geniales, ¿no? La visita al museo, pues empieza con una zona de calculadoras mecánicas y electrónicas, electrónicas, ahí tienes Casios antiquísimas, hay unas máquinas sumadoras que van a manivela del siglo XIX, reglas de cálculo, todo tipo de calculadoras de los años 70 y 80, pues HP, Casio, Texas Instruments, marcas raras, clones soviéticos, una maravilla. Y de ahí entra a una de las zonas que más me impresionó, que es las computadoras de gran escala. Allí están ahora mismo creando un clon de un Cray, o sea, tenía ahí el esqueleto del Cray. Una maravilla, pero a escala una cosa fantástica. Yo ahí destacaría, tiene IBMs
piezas de Crace, Univac, Honeywell, SGI, pero yo ahí destacaría una maravillosa IBM 370, un ordenador por el que puedes andar. O sea, tú puedes andar por dentro de de las piezas del ordenador, o sea, pues de una CPU, una memoria, unos discos, ¿no? Bueno, pues tú puedes andar por dentro de todo eso, porque del gran tamaño que tenía. Estamos hablando de un ordenador de los años 70. Entonces tiene un disco duro de 1 giga del tamaño de una lavadora, con un motor de 3.600 vatios y correas como las de un camión, ¿no? Un camioncillo o algo así. Le preguntaba, ¿y esto fallaba? No, esto no fallaba porque había aquí un ejército de gente manteniéndolo, engrasándolo, manteniéndolo esto claro, una pieza maravillosa. La CPU es un armario del tamaño de una nevera. Y contiene, yo que sé, 20 procesadores, me pareció contar a mí, pero que serían como cada uno como los cores de un micro de ahora, ¿no? O sea, aquí los ves que cada core de esos es como un microondas, de verdad. O sea, estas son las dimensiones. Entonces tú puedes andar por dentro del ordenador, vas de la memoria a la CPU, al disco, y luego tiene unos dispositivos de visualización maravillosos, o sea, con prismas para que se vean desde los dos lados, los dos operadores, bueno, unas joyas de una gran rareza. Me voy a dejar un montón de cosas por el camino, tampoco me quiero extender. Mejor es que visitéis la web de este museo, los vídeos de ellos y que lo visitéis cuando tengáis ocasión. Luego vamos a la parte de mini computadoras, Digital, PDP, IBM, Hewlett Packard, NCR. Yo aquí destacaría un PDP-11 que tiene, también pues del tamaño de una nevera alta. Un ordenador importantísimo porque allí, entre otras cosas, bueno, la revolución hacker, ¿no? De los años 60-70 tuvo lugar ahí. Ahí desarrollan el lenguaje de programación C y el sistema operativo Unix, entre otras muchísimas cosas. Luego pasamos a la parte de micros. Aquí entramos en mi mundo, en mi historia ya personal. Luego llegaremos a mi parte laboral, ¿no? Pero en mi historia personal, pues yo sabéis que tengo una debilidad enorme por los Sinclair y por Spectrum, pero bueno, aquí tenemos desde el Altair 8800 con el que arranca la historia del ordenador personal. Ahí Bill Gates desarrolló su BASIC y ahí no sé si exactamente nació Microsoft, yo creo que ya lo tenía creada la empresa, pero ahí fue donde empezó a despegar con sus lenguajes y luego, bueno, pues después vino la creación del sistema operativo, que eso también tiene una historia que tela. Eso lo compró otra empresa que se llamaba Seattle 80 y no sé cuánto, bueno, da igual, eso es para otro día. Eso se lo sabe Carlos maravillosamente y os lo explica fenomenal. Tienen entonces el Altair 8800, el IMSAI 8080, el de juegos de guerra, lo tiene ahí. La Trinidad del 77. La Trinidad del 77 son el Apple II, el Commodore PET y el TRS-80. Los tienen, los tres ordenadores del 77 que marcan el inicio de la informática doméstica. Secciones completas de casa Sinclair, desde el ZX80, 81, el 48 gomas, el Plus, bueno, todo hasta que lo compra Amstrad. Y termina con el Sinclair PC y con el Z88. Ya Sinclair ya no tenía ya su empresa, pero bueno, pues todavía sacó un ordenador portátil maravilloso. Él lo tiene. Secciones completas dedicadas a alternativas como Commodore, VIC-20, bueno, PET, ya lo he mencionado, el VIC-20, 64, 128, Amiga, al ST. 512, el 1040 ST, bueno, tiene un mogollón de modelos. Y toda una sección de MSX, fantástica también. Y luego ahí llegamos a otra parte que es la de las estaciones de trabajo. Allí tiene pues de Intergraph, de Hewlett Packard, de Digital, Silicon Graphics, Sony, pero a mí yo ahí destacaría la Next. Las tiene ahí, tiene estaciones de trabajo de Next. Estas son muy importantes por dos motivos. Primero porque, como sabéis, a Steve Jobs le echaron de Apple, el fondo Apple. Bueno, pues a Steve Jobs acaban hasta las narices de él, le echan, contactan a Scully de la Pepsi para que lleve lo de Apple y entonces, bueno, pues le terminan echando porque Steve Jobs era un tío muy complicado.
Entonces va y fundó la empresa Next y creó unos ordenadores que eventualmente representaron, bueno, pues su vuelta a la empresa, porque cuando Apple después compró Next, lo compró Next con Steve Jobs dentro y volvió y se terminó volviendo a hacer el CEO de Apple, ¿no? Y tuvo esa segunda gloriosa etapa, bueno, que le lleva hasta hoy. No a Steve Jobs, que murió, pero a la empresa Apple, ¿no? Es de las 5 grandes, ¿no? De ahora mismo. Entonces representa muchísimo en la historia de Apple. Representa que ahí en el Next estaba el sistema operativo, que es la base de a ver cómo lo diría. O sea, hay dos etapas en los sistemas operativos de Apple. Está la clásica, los Mac clásicos, pero en el Next llevó a cabo un nuevo sistema operativo basado en Unix. Creo que es una variante del de Berkeley. Y entonces viene la segunda gran etapa, los OS X, los actuales, el sistema operativo actual de los Apple, de los iPhones, de los iPads, de todo, viene de Next directamente. Luego también tiene mucha importancia ese ordenador porque en él Tim Berners-Lee crea el World Wide Web, no como algunos creen que creó Internet, porque Internet viene de antes, pero crea la navegación por Internet. O sea, el tío se inventó sobre ese ordenador el cliente y el servidor web. O sea, creó el HTML, creó el HTTP, o sea, el lenguaje de transporte de páginas, el lenguaje de las páginas, el lenguaje de marca, y luego tanto un cliente como un servidor. Todo eso lo creó Tim Berners-Lee sobre un Next. Ahí tenéis un ordenador Next. Disculpad que no sé si se oyen aquí los campanazos de la iglesia que tengo aquí al lado. Alucinante lo que tiene en este museo. Estaciones de trabajo de Silicon Graphics, importantísimas también. Es que aquí hay, bueno, da para una visita de horas. Ordenadores creados por Jonathan Ive, el diseñador del iPhone y de los iPads y de todo esto. Ordenadores ahí con cuero, pero súper lujosos para unas oficinas y tal. Tiene ordenadores de todo tipo. O sea, ahí está la historia y además se la conoce muy bien y la explica maravillosamente bien el Carlos Izquierdo, el gerente del museo, que lo ha reunido. Luego tiene una sección final que a los chavales les encanta, que es la de videojuegos, consolas, tiene cosas de realidad virtual. Y todo funciona, vamos, todo no funciona, pero la enorme mayoría de lo que tiene ahí funciona o está a camino de volver a funcionar. Tenía, por ejemplo, consolas, a mí me llamó mucho la atención una consola Vectrex. Tenía esta que es como de gráficos vectoriales. Luego tenía la Magnavox Odyssey. Además ha creado como una especie de entorno que recuerda pues la típico salón de los años 80, ¿no? Con la mesa camilla y bueno, hay que verlo. Maravilloso. Y luego, pues, software, una biblioteca, en fin. Reflexión final. Yo he visitado muchísimos museos de este tipo. Por ejemplo, tenéis en mi canal la visita que hice el de Cantañede, en Portugal, dedicado al Sinclair, el Museo Load Spectrum, ¿no? O algo así. Es un museo que tenéis dedicado íntegramente a la historia de Sinclair. Tenían hasta un C5, bueno, alucinante. Ver el vídeo si queréis. He visitado muchos museos científicos. Desde el antiguo Cosmocaixa, ahora Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, y en Alcobendas, museos ingleses. Estuve en el Museo de Ciencia y Tecnología de Manchester, ahí tienen el BABY, que es el Manchester Small Scale Experimental Computer, un ordenador que la memoria es un tubo de rayos catódicos, es la leche, y puedes ver los bits, una especie de pantallita, es una cosa, hay que verlo eso. He estado en Londres en todos los museos científicos que hay, aparte me fui a Bletchley Park, a Milton Keynes. Ahí hay 3 museos, el de la radio,
el de la criptografía y el museo de computación de ellos. Y luego está una meca de todos los museos de historia. He estado en San Francisco, en el Museo de Historia, que allí, bueno, pues están, claro, a ver, está Steve Wozniak, que ahí vive ahí al lado, están instalados justo en medio, en una antigua nave de Compaq, y allí están en medio de donde está Google ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues es que es tremendo. Bueno, este museo está a la altura de todos ellos. A la altura de todos ellos y por encima de bastantes. O sea, es un museo increíble. Aparte de, por supuesto, tiene toda la parte nacional, que me la he saltado. Me estoy dando cuenta ahora, por ejemplo, tiene ordenadores creados en Extremadura, el Dragón. El Dragón. Luego en Extremadura tiene también su historia en todo esto, aparte de haber producido algunos eminentes programadores como Paco Suárez, el de La Pulga. Pues aquí en Extremadura ha habido movimientos muy importantes para llevarlo a la educación. El Dragón se hizo aquí en el Casar de Cáceres, el ordenador, el Dragón 32, pues que fue el primer ordenador que muchos de nosotros tocamos porque era el que nos ponían en las escuelas. Y ayer hablaba con un amigo mío, con Iván, pues no sabíamos. Hablando le dije, tío, he estado en este sitio. Dije, mira, aquí al lado fabricaban el Dragón. En mi primer ordenador. Ya fue el primero que toqué, que me dejaron tocar, ¿no? El primero que vi fue un PET, el primero que me dejaron tocar en un Juvenalia fue un Dragón. Y el primero que tuve yo, que me prestaron, fue un Sinclair. Pero bueno, total. Cachos de historia de la computación nacional, además de Secoinsa, de ordenadores, luego la historia de Guadalinux, el Linux de aquí de Extremadura. En fin, tela marinera, lo que hay en este museo, y el amor y el cariño y el tiempo y la dedicación que le ha puesto Carlos Izquierdo. Así que no os doy más la brasa. Apuntaros a su página, visitad su canal y cuando tengáis ocasión id al museo. Poco más. Un abrazo y hasta pronto.